Hola, queridos amigos, un gusto estar con ustedes en esta semana que el Señor nos permite tener vida y salud. Hoy compartimos con ustedes la primera parte del tema ¿Quién es el Espíritu Santo? Tal vez en alguna plática has escuchado sobre esta conversación del Espíritu Santo. Tal vez tú lo has mencionado. Tal vez algunas cosas no han quedado claras en tu mente. Esperamos ayudarte con esta primera parte y el viernes la segunda parte. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, para poder conocer un poquito más acerca de esto, pues necesitamos ir a la Biblia. La Biblia habla de una palabra que se llama neumatología. Y esta palabra se deriva de uno de, de las lenguas o de los idiomas en los que fue escrito la Biblia. Fue escrito en tres idiomas: el hebreo, el griego y el arameo. Entonces la palabra neumatología es se deriva de una palabra griega que es pneuma y que significa espíritu, viento y aliento. Esta palabra pneuma se utiliza para hacer referencia al Espíritu Santo. Y cuando nosotros queremos saber acerca del Espíritu Santo, pues esta es una doctrina bíblica. Y la Biblia es la única fuente donde nosotros podemos obtener cualquier información con respecto al Espíritu Santo. La Biblia, la Biblia. Tal vez habrá otras herramientas, pero la Biblia es la que traza muy claramente quién es el Espíritu Santo. Derivado de esto, el cristianismo es el único que tiene el Espíritu Santo, el cristianismo, porque se deriva de ahí. Cuando nosotros estudiamos esto, pues obviamente nos vamos a encontrar con que el Espíritu Santo tiene una personalidad. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Pero a veces nos confundimos en este asunto, porque cometemos el error de confundirnos o confundir personalidad con visibilidad. Como dijimos, en su significado del espíritu es espíritu, viento o aliento. Pero tratándose de esto, a veces nosotros queremos o nos atrevemos a decir, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Yo no lo veo. Si no lo veo, pues para mí es imposible creer algo que no veo. Bueno, dice que es espíritu, dice también que es viento, dice que es aliento. Y hablando de la personalidad, pues podemos citar que no es un atributo del cuerpo, sino un atributo del espíritu. O sea, lo que yo soy es lo que hay en mi interior. Sí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces hay rencor, hay odio, hay maldad en mi corazón y esa es mi personalidad, porque eso es lo que hay en mi interior. Entonces, la verdadera persona que nosotros somos, pues no ha sido vista jamás por los hombres, porque el ser humano no puede ver el interior. Y hablando de la personalidad del Espíritu Santo, pues nosotros podemos decir que el cuerpo es una vestidura de su espíritu. Cuando el Señor, cuando nosotros reconocemos a Jesús como Salvador, la Biblia dice que Él toma el lugar que le pertenece, nuestro corazón, y desde allí empieza a generar el cambio y nuestra personalidad se encarga de manifestarlo. Entonces nosotros, de ahí que cobra gran importancia el que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador para que el Espíritu Santo tome su lugar y empiece a hacer las cosas de las cuales Él es especialista. Y para poder continuar con esto, necesitamos nosotros también entender cuáles son sus características personales. Tiene características.
aunque es espíritu, posee características, posee inteligencia en primer lugar. Y la Biblia nos atestigua, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:8. Entonces, Dios es inteligente, el Espíritu Santo es inteligente, Él es el que da, Él es el que reparte. Si un espíritu no tuviera inteligencia, pues no podría hacer nada, pero el Espíritu Santo es una persona que posee inteligencia. Él posee voluntad, en segundo lugar, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice la palabra en 1 Corintios 12:11. Él posee voluntad, ¿sí? Él puede hacer las cosas sin necesidad que alguien más intervenga. Él decide qué hacer. Por eso, cuando vive en nuestro corazón o toma su lugar, suceden cambios notables. Él posee poder, en tercer lugar, y la Biblia lo atestigua. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Romanos 15:13. Posee poder. Por eso transforma la vida del ser humano. Por eso cambia, porque desde el interior genera los cambios y obviamente se hacen visibles en el exterior. Y también Él posee conocimiento. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice el escritor a los Corintios, en 1 Corintios 2:10-12. Él posee conocimiento. Por eso, vuelvo a repetir, cuando el ser humano reconoce a Jesús como Salvador, entonces ese conocimiento limpio, ese conocimiento santo empieza a generar en la vida del ser humano, y de ahí que vuelvo a repetir, como dije hace un momento, se ven los cambios notables, porque el conocimiento de Dios empieza a generar, sí, el trabajo de recomponer la vida del ser humano. También, como Él es la fuente del amor cristiano. El vínculo que el Espíritu Santo hace entre el ser humano es algo fuera de serie, porque Él puede unir aún a los criminales más desalmados. Él puede unir a etnias que se han odiado por muchos años, familias destruidas, matrimonios destruidos. Él es la fuente del amor cristiano. Y la Biblia dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Aquí encontramos entonces el vínculo que el Espíritu Santo puede hacer. Pablo les dice, oren por mí, por favor. Y los de allá responden a la petición de Pablo. Muchos no le conocían. Sin embargo, el Espíritu Santo hacía que ellos se unieran. Hoy en día puede reconstruir una vida, un matrimonio, una familia, una nación, siempre y cuando reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu Santo entra en acción. Es una bendición compartir con ustedes. Esperamos que Dios te bendiga y disfrutes esta semana. Nos vemos en la próxima.